Los pensamientos nos conducen a acciones. Las acciones crean el carácter y el carácter crea los resultados prolongados en el tiempo. Muchas veces no tomamos acción por el qué dirán, pero la realidad no es que te importe el qué dirán, sino qué dirán si sale mal. A mí hoy, por ejemplo, no me apetecía grabar este podcast. Y esta persona me dejó un aprendizaje, el cual ha sido extremadamente importante para mí, y es que... Buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast, en el que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual ya habréis podido leer en la miniatura. Pero bueno, como ya sabéis, es un podcast en el que normalmente no tenemos script, así que se puede ir por muchísimos temas diferentes. Hoy sí que es cierto que traigo algunas anotaciones, las cuales voy a estar leyendo, porque quiero ser muy preciso en la información que os comparto y quiero que todo lo que hablemos hoy sea extremadamente afilado, para que no pueda haber ninguna opción a la confusión y que esto os sea muy útil. Así que, si me permitís, comenzamos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo conseguir todo aquello que te propongas. Lógicamente todo conlleva tiempo, todo conlleva esfuerzo, ¿vale? Eso son cosas que ya sabemos, que no hace falta que yo las mencione, pero hoy voy a hablar primero acerca de mi recorrido y la autoridad que tengo para poder hablar sobre todo esto. Luego os daré 3 consejos que son extremadamente importantes y al final tendremos una conclusión, la cual espero que os aporte muchísimo, así que si os quedáis hasta el final os llevaréis un montón de información de valor de este podcast. Primero, voy a empezar explicándoos un poco, pues, por qué puedo hablar de este tema, o por qué considero al menos que puedo hablar de este tema, y por qué creo que mis consejos os pueden ser útiles en este aspecto. Porque al final, si estás escuchándome, estás detrás de la pantalla o me estás escuchando a través de Spotify o donde sea que me estés escuchando, no estás aquí por mí, estás aquí por ti, por lo que a ti te interesa y por lo que tú estás buscando conseguir en tu vida. Entonces, ¿qué puedes extraer de mí? Bueno, simplemente quiero que entiendas que yo ahora mismo tengo 23 años. Empecé a trabajar con 16 repartiendo pizzas. Luego pasé a trabajar en cocina. Luego pasé a trabajar de camarero. Luego pasé a trabajar como community manager y terminé siendo closer de ventas. Por lo tanto, mi ascenso no ha sido rápido, ha sido más bien lento. He pasado por muchísimos puntos diferentes, los cuales he sentido que no estaba avanzando quizá, y también he visto cómo otras personas avanzaban mucho más rápido que yo, pero cada persona tiene su proceso, y si al final tú sigues trabajando y sigues confiando en ti mismo, es prácticamente imposible que no consigas todo aquello que te propongas. Es por eso que hoy quiero explicar las experiencias que he tenido a través de este ascenso. Todavía no estoy ni al 10% de lo que quiero conseguir, lógicamente, pero sí que es cierto que año tras año voy mejorando y voy estando más cerca de la versión deseada que tengo de mí. Por lo tanto, también esto en retrospectiva quiere decir que si miro hacia atrás veo cuando comencé y veo toda la mejora que ha habido, y por eso quiero hablaros de ese proceso y de cómo vosotros lo podéis aplicar en vuestro día a día y cómo podéis conseguir mejores resultados y materializar todo aquello que vosotros os propongáis, porque la mente realmente es un elemento y una máquina muy poderosa, de la cual ni siquiera yo considero que tenga todo el conocimiento y esté sacándole todo su potencial, pero lo que sí que tengo claro es que todo aquello que seamos capaces de visualizar, hablar, expresar y ejecutar, lo podemos conseguir, porque al final lo primero es la mente, los pensamientos. Los pensamientos nos conducen a acciones. Las acciones crean el carácter y el carácter crea los resultados prolongados en el tiempo. Entonces, al final es algo que es una ley universal y es algo que es aplicable a cualquier persona que esté escuchando este podcast. Primero, vamos a empezar con el consejo número 1 acerca de cómo conseguir todo aquello que te propongas. Lo primero que debe entender uno es que, como decía, todo empieza en la mente. Y a diario hablo con un montón de personas que quieren conseguir objetivos espectaculares, que quieren conseguir cosas en su vida. Como dije en el podcast anterior, todo esto viene desde la posición de la escasez, de sentir que no somos suficientes, lo cual, bueno, en determinado punto no está del todo mal, pero traen muchos lastres. Personas, familia, gente que les rodea, a las cuales no les permiten avanzar, un entorno, pensamientos limitantes, lo que sea, pero al final todo eso, que parece una tontería, puede terminar siendo extremadamente importante y puede hacer que el entorno, tus creencias limitantes, se complementen, que tu entorno te aporte creencias limitantes, tú te las creas y al final se acaben convirtiendo en tu realidad, por esa sucesión que he comentado antes, de que los pensamientos conllevan
acciones posteriormente. Entonces, quiero leer una frase de Alex Hormozi, la cual a mí me encantó y me explotó la cabeza, y dice así: el mundo pertenece a los optimistas, porque si vas a hacer algo grande, debes creer que va a pasar. Los cínicos suelen ser realistas y los optimistas suelen ser ricos. 99% en lo correcto y 100% en lo incorrecto. ¿Esto qué quiere decir? Al final los cínicos son las personas que son extremadamente realistas, que simplemente creen en probabilidades, simplemente creen en todo aquello que consideran a través de su lógica que puede ser conseguido. Pero ninguna persona optimista fue la que cogió un pedazo de metal y lo puso en el mar y hizo que flotara, porque eso va totalmente en contra de la lógica. Ninguna persona fue la que creó un pájaro de acero con motores y lo puso a volar. Esas personas no eran realistas. Ninguna persona que haya cambiado el mundo o que haya creado algo que sea realmente revolucionario, ya sea a pequeña escala en su propia vida o a gran escala que haya impactado en la vida de todos, ha sido realista como tal. Entonces, lo primero que quiero decir es que el primer consejo es no sobreanalizar las situaciones, ¿vale? Conozco muchísimas personas las cuales tienen un potencial tremendo, pero la inteligencia les juega un papel en contra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la parálisis por análisis es la causa de la muerte de prácticamente todos nuestros objetivos. Porque si tú quieres conseguir algo y comienzas a analizar todos los factores contrarios que pueden haber en ese camino, lo más posible que no lo vas a comenzar. Si tú quieres abrir una empresa y tienes que pensar en darte de alta en autónomo, abrir la sociedad limitada, pagarle a un contable, pagarle a un gestor, pagar al notario, pagar impuestos, IVA, IRPF, impuesto de sociedades, si empiezas a pensar en todo lo que conlleva, ni siquiera comienzas. Luego empiezas a pensar cuando extraigas los beneficios tienes que pagar dividendos, tienes que pagar en la renta. No te compensa al inicio, pero es que no tienes que estar pensando en el inicio. Tienes que estar pensando en disfrutar ese camino y que a largo plazo sí que te va a compensar. Entonces, las personas que tienen una inteligencia que no saben controlar no consiguen sus objetivos en esta vida. Por eso tenemos que ser nosotros los que dominemos a nuestra mente y no nuestra mente la que nos domine. Cuando empecé a trabajar como camarero, tuve una figura muy importante que adopté como mentor, ¿no? Que era mi jefe en ese momento, que era una persona que había conseguido muchísimas cosas. Había creado múltiples negocios exitosos en el sector de la restauración, bares, beach clubs. Había conseguido cosas muy buenas, muy admirables, y además venía de la absoluta nada. O sea, era una persona que había emigrado de su país, que había venido prácticamente con nada, había trabajado en la obra y luego había construido un imperio de la nada. Y esta persona me dejó un aprendizaje, el cual ha sido extremadamente importante para mí, y es que tu mente no puede ir más rápida que tu cuerpo. La mente y el cuerpo tienen que ir en sintonía, porque si tú empiezas a pensar muchísimo y no ejecutas, digamos que el pensamiento sería la mente y la ejecución sería el cuerpo. Si el cuerpo no sigue a la mente, no consigues nada en esta vida. Por eso la inteligencia tienes que saber gestionarla, y si estás escuchando este podcast, asumo que eres una persona que seguramente eres inteligente, que seguramente te preocupas por tu desarrollo personal, que seguramente te preocupas por tu futuro, por tus resultados. Si tú quieres conseguir todo aquello que te propones, no tienes que pensar desde una perspectiva realista. Tienes que pensar desde una perspectiva más loca. O sea, no puedes generar tanta adversidad al riesgo. Si tienes adversidad al riesgo y te da miedo, no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Puede que si estás escuchando este podcast seas joven y estás comenzando en la vida y no tienes absolutamente nada que perder. Todos esos empleos, esas carreras, esos estudios no se van a mover de donde están. Si quieres hacer algo, hazlo, pero no empieces a sobrepensar en las causas adversas, en todo lo que tienes que hacer. Simplemente hazlo y ves aprendiendo en el camino. Los americanos dicen move fast and break things, que quiere decir muévete rápido y rompe cosas. Cuando tú empiezas a hacer algo, ya sea emprender, ya sea escribir poesía, ya sea producir música, lo que sea que te guste, tienes que moverte rápido y romper cosas y aprender en el camino. Y una vez hayas roto algo, no lo vas a volver a romper, no vas a volver a romper eso, no vas a volver a cometer el mismo error si eres inteligente y aprendes de tus errores. Pero sin embargo, si te pones a sobreanalizar las situaciones futuras, las cuales todavía no has vivido y no tienes el aprendizaje para lidiar con ellas, seguramente no te vas a mover, te vas a quedar en el punto de partida. Por lo tanto, no vas a conseguir absolutamente nada de lo cual tú te puedas respetar a ti mismo. Y esto me lleva
a la segunda frase que leí, creo que forma parte de una poesía, la verdad lo recuperé de una persona que es Chris Williamson, al cual admiro un montón, y es una frase muy larga, pero que hace mucho sentido. Cuando la escuché resonó muchísimo en mí y literalmente me explotó la cabeza por dentro. Entonces, dice así: prepararte para hacer algo no es hacerlo. Apartar tiempo para hacerlo no es hacerlo. Hacer una to-do list para hacerlo no es hacerlo. Decirle a la gente que vas a hacer algo no es hacerlo. Postear una historia motivacional sobre lo que vas a hacer no es hacerlo. Odiarte por no hacer algo no es hacerlo. Odiar a las personas que han hecho lo que quieres hacer no es hacerlo. Odiar los obstáculos que ves en el camino de hacer lo que quieres hacer no es hacerlo. Fantasear sobre cómo será cuando hagas lo que quieres hacer no es hacerlo. Lo único que es hacerlo es hacerlo. Y es tal cual. O sea, tú te puedes pasar muchísimo tiempo analizando una situación, pensando en cómo será cuando lo hagas, compartiéndolo con tus amigos, explicando la idea de negocio que has tenido, explicando la locura que va a ser cuando consigas lograr ese objetivo. Puedes escribir un Notion espectacular con un montón de bullets y un montón de colores acerca de lo que vas a hacer, pero la realidad es que no lo estás haciendo. Y lo único que estás haciendo es generar una dopamina instantánea en tu cabeza acerca del sentimiento que tendrás cuando logres eso, y con eso ya te sacias y por lo tanto terminas no tomando acción, no ejecutando y no consiguiendo eso que quieres conseguir. Por lo tanto te quedas en el mismo punto de partida, sobreanalizando la situación de manera positiva, porque al final esto no deja de ser parálisis por análisis, sin hacerlo. Lo mejor que puedes hacer para conseguir tus objetivos es ejecutar hoy. A mí hoy, por ejemplo, no me apetecía grabar este podcast. He venido a entrenar, he tenido un día bastante revuelto, llevo una semana en la que estoy teniendo muchos problemas por resolver dentro de la empresa. No tenía ganas de ponerme a grabar, pero lo he hecho, cojo y me pongo a grabar porque es lo que hay que hacer, es lo que tengo que hacer. Me he comprometido a hacer esto y tengo que seguir con ello. Entonces, lo único que es hacerlo, ejecuta ahora. No mañana, ni pasado, ni empieces a crear una lista de lo que tienes que hacer, no. Empieza a hacer lo que puedes hacer ahora, hoy. No lo dejes para mañana. Es la mejor forma de predecir el futuro, empezando a hacer las acciones que sabes que te van a llevar a ese punto que quieres lograr. Hey, permíteme hacer este breve inciso y nada, volvemos al podcast. Quiero hacer un trato contigo, ¿vale? Este es un canal de nueva creación que hemos literalmente llevado de cero hace unas semanas y tenemos poquísimos suscriptores, pero la verdad que los que tenemos sois súper fieles. Si no estás suscrito, quiero hacer un trato contigo, ¿vale? Tú te suscribes y yo me comprometo contigo a crear todo el contenido de calidad y a traer todas las semanas tanto aprendizaje y tanto haya aprendido aquí para que tú puedas seguir progresando a través de estos episodios. ¿Trato? Seguimos con el podcast. Dicho esto, y habiendo ya hablado de esta frase, esto me lleva al segundo punto y el segundo consejo sobre cómo conseguir todo aquello que tú te propongas, y es que la ejecución está siempre por encima de la planificación. No hay que ser una persona dogmática, hay que ser una persona pragmática. Cuando tú eres dogmático que viene de dogma, te basas únicamente en aquellas cosas que son teóricas, en lo que está escrito. Cuando tú eres pragmático, eres una persona que ejecuta, pivota en base a sus errores, por lo tanto aprende de la ejecución, sabes hacer las cosas y lo que tienes es una experiencia real. Es como aquel que tiene una carrera y dice que es experto en marketing, o el que nunca ha tenido una carrera pero ha tirado 100.000 campañas de Facebook Ads, ha invertido más de 10 millones en Facebook Ads y por lo tanto es un experto en marketing real. Uno es dogmático y el otro es pragmático. Uno ha aprendido leyendo libros y sabiendo la teoría y el otro ha aprendido haciendo. Y realmente, si te paras a pensar, ¿a qué persona te quieres parecer? Lógicamente a la persona pragmática. Entonces es muy importante que aprendamos haciendo, ejecutando, no planificando, no leyendo un montón de libros, un montón de textos, haciendo un montón de listas, no. Ejecutar. Ejecutar es la clave de todo. Ahora, ¿qué nos frena de ejecutar muchas veces? La mayoría de las veces nos frena de ejecutar lo que pensarán los demás sobre nosotros, es decir, pues qué dirá ese amigo de toda la vida que te sigue en Instagram si te ve que empiezas a publicar vídeos, o qué dirá aquella persona que iba a tu clase si ve que empiezas a colgar música, o qué dirá aquella persona
que va contigo al gimnasio si se entera de que estás empezando a tener una empresa de marketing digital. Realmente no te importa lo que dirá esa persona en tu interior, porque esa persona no vive por ti. Y de aquí encontré otra frase que quiero, bueno, más que una frase, son unas cuantas frases que quiero compartir con vosotros. Y es que posiblemente si no estás ejecutando puede ser por falta de confianza en ti mismo. Pero debes entender algo. No ganas confianza gritando afirmaciones positivas mirándote al espejo, sino teniendo una serie de pruebas irrefutables que demuestran que eres quien dices ser. Trabaja tu duda interna. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente vas a conseguir suplir esa duda interna que te impide hacer haciendo. No hay más. O sea, solamente vas a solucionar esa duda interna que te impide ejecutar si ejecutas. Esto es como el que le da miedo a nadar. Hasta que no se tire a la piscina y nade, no perderá el miedo a nadar. Entonces, si tú estás ahí en tu casa, paralizado de miedo, sin tomar acción y sin conseguir aquellas cosas que quieres, porque tienes muchísimo miedo sobre el qué dirán, sobre qué pensarán de ti o sobre qué opinarán las personas que iban contigo al colegio, lo lamento mucho, pero es que tendrás que disfrutar de esa situación porque es donde vas a estar el resto de tu vida, lamentablemente. Es así, entonces la única manera de que tú pierdas esa duda interna es que tengas una serie de pruebas que demuestren que eres quien dices ser. Es la única manera, por lo tanto, solución, empieza a ejecutar ya. Dicho esto, cuando tú piensas en qué dirán los demás de ti, no te importa lo que dirán los demás de ti. Te importa lo que dirán si te sale mal. Porque si te sale bien, primero, no te importará lo que digan sobre ti porque ya tendrás el resultado de que eres quien dices ser. Y segundo, seguramente hablarán positivo de ti o desde la envidia, si no. Ambas cosas son positivas para ti. Entonces, si tú quieres empezar a conseguir resultados tangibles con los que estés a gusto y satisfecho en tu día a día, la mejor forma de perder el miedo a hacer es haciendo. Y no tiene más misterio. Esto me lleva a lo siguiente. Como os decía, muchas veces no tomamos acción por el qué dirán, pero la realidad no es que te importe el qué dirán, sino qué dirán si sale mal. Porque si te sale bien, lo último que te importará es la opinión externa de personas que no están donde quieres estar. Y a menudo no son esas personas, es una persona en concreto de la cual te preocupa su opinión. Puede que ahora no sepas quién es exactamente esa persona, pero si haces introspección llegarás a saber quién es y te darás cuenta de que es Juan. Te importa Juan exactamente. Y una vez llegas a esa conclusión dirás, ¿en serio me preocupa hacer esto y fallar por la opinión de Juan? Juan no puede dominar mi vida. O sea, normalmente cuando no haces algo por miedo al qué dirán, no te importa el qué dirá la mayoría de la gente, te importa qué dirá una persona. Tan solo tienes que hacerte preguntas internas, identificar quién es esa persona, y una vez sepas quién es esa persona, la misma rabia de que esa persona esté controlando tu vida externamente ya te llevará a romper con esas cadenas y empezarás a hacer lo que realmente quieres hacer. Y es la única manera de que tú puedas prescindir del qué dirán, que no te paralice eso, identificando cuál es esa persona exactamente que te paraliza, de la cual te importa mucho su opinión y te está frenando. Yo recuerdo que cuando iba al instituto y empecé a hacer algunas cosas en el mundo online con 15, 16 años, había una persona en mi clase que siempre me decía cosas y, bueno, despectivas, ¿no? Y luego, al cabo de unos años, haciendo introspección, me di cuenta de eso y dije, ¿cómo podía importarme tanto la opinión de esa persona o cómo pude estar paralizado tanto tiempo por la opinión de esa persona? A día de hoy le conozco, no tengo relación con él, pero sé cómo le va su vida y ni mucho menos querría cambiar posiciones con él. No lo hablo desde la soberbia, no hablo a nivel económico, simplemente no deseo su vida y a día de hoy agradezco no haberme quedado paralizado por
por él o por su opinión. Una vez ya tenemos claro que no hay que sobreanalizar, que la ejecución siempre vence a la planificación. El tercer punto importante es pivotar rápido. ¿Qué significa pivotar? Pivotar significa pues cuando tú estás con un pie, estás mirando para aquí, cambias el enfoque y estás mirando para aquí, cambias el enfoque, estás mirando para allá. Eso es pivotar. Es un término que se utiliza muchísimo en el baloncesto, por ejemplo, cuando tenemos el balón y, bueno, yo jugaba baloncesto y tenemos que mover el pie sin levantar el otro, eso es pivotar. Pivotar significa que cambies el enfoque, que muchas veces, pues yo tengo un amigo, por ejemplo, que empezó a lanzar una oferta de vender su conocimiento y no la vendía. Pivotó, empezó a cambiar la oferta, empezó a cambiar el enfoque y empezó a vender. Entonces no es que su conocimiento no vale dinero o que el mercado no le quiere pagar. Es que simplemente la oferta no era la correcta, simplemente no era suficientemente atractiva y una vez empezó a pivotar y no se rindió en el momento, consiguió vender y consiguió los resultados que quería. Si no hubiera pivotado y se hubiera rendido, pues hubiera dicho que su conocimiento no se podía vender, que a nadie le importaba lo que él vendía, que no solucionaba ningún problema, que no iba a ganar dinero nunca por su propia cuenta, pero ¿qué hizo? Pivotó y descubrió que no era una cuestión de su conocimiento, era una cuestión de la oferta. Muchas veces nos quedamos sobreanalizando diciendo, no, es que soy yo, que no estoy preparado, que no tengo suficiente conocimiento, que no hago bien las cosas, que nada me sale bien. No, simplemente tienes que pivotar. Pivotar rápido, cambiar el enfoque. Si tú estás haciendo música y no está vendiendo, no dejes de hacer música. Cambia la música que haces, cambia la inspiración que tienes, cambia la música que escuchas y de la cual tú te inspiras, intenta cambiar cosas que tengan sentido y acabarás dando en el clavo. Al final es cuestión de estadística. Si pruebas 100 veces, alguna bien te tiene que salir. Si la probabilidad de éxito es de un 10% y solo haces 5, pues puede que sí, que alguna des, ¿no? Pero las probabilidades al final no siempre son exactas. Quiero decir, si tú tienes una probabilidad del 10%, puede ser que hasta que no llegues a 100 no des 10 y las últimas 10 que des sean de la 90 a la 100. Si sigues dándole y sigues probándolo, al final es indiscutible que vas a conseguirlo. Entonces, quería añadir una frase de Elon Musk y con esto voy a ir cerrando por aquí, es: no puedes vencer a una persona que nunca se rinde. En otras palabras, solamente fracasa el que se conforma con la derrota. El que sigue, indiferentemente del resultado negativo, está condenado a ganar. Y al final es así, o sea, al final es una cuestión, como digo, estadística. Si tú quieres conseguir algo, no puedes tener la piel fina, no puedes rendirte a la primera, no puedes dejarte derrotar y doblar rodilla a la primera de canto. Tienes que estar preparado más bien para comerte más derrotas que logros, porque realmente es así. Entonces, dicho esto y repasando, 3 consejos. No sobreanalizar, la ejecución siempre vencerá a la planificación y pivota rápido antes de quedarte estancado. Y estas son las 3 cosas que te van a llevar a conseguir todo aquello que te propongas. Dicho esto, nos vemos en el próximo podcast y ha sido un placer.